días nuevamente a todos, gracias por estar acá. Como decía nuestra rectora, continuamos con nuestro ciclo de conversatorios llamado A View from the Top, donde nuestro objetivo es que graduados de nuestra universidad que han destacado en diferentes ámbitos puedan conversar con los estudiantes, con las autoridades de la universidad, con los docentes, y se genere un diálogo que pueda ayudar luego a generar vivencias, experiencias y enseñanzas para los estudiantes y también para nosotros como universidad. Hoy día tenemos el grato placer, como decía nuestra rectora, de contar con la doctora Claudia Gutiérrez Roca. Voy a hablar brevemente un poco de su extenso currículum. Ya lo mencionaba nuestra rectora, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada graduada de nuestra universidad en el año 2000. Posteriormente completó un programa de maestría en Derecho Empresarial también aquí en la UPSA. Ha trabajado la licenciatura, también el posgrado acá en nuestra universidad. Y diplomados de Educación Superior en Petróleo y Gas en los años 2002 a 2004. Y realizó un posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca en España. Estudios también de maestrías en Estados Unidos en Estudios Legales Internacionales en Georgetown University en Washington, D.C. Y se certificó en Gerenciamiento Avanzado de Proyectos en la Universidad de Stanford, California, en el 2016. Y recientemente, en 2023, se certificó en Macroeconomía del Cambio Climático, en transición hacia las emisiones netas cero. Fue becaria Fulbright en el año 2004 y Naciones Unidas Fulbright 2005, ambos programas patrocinados por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Un aplauso nuevamente para Claudia, por favor. Gracias. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. En primera instancia, agradecer a la UPSA, a su vicerrector, a nuestra señora rectora, a mi decano, al secretario general que está aquí, los docentes por la invitación. Yo les comentaba que realmente es para mí un motivo de gran alegría estar aquí. Buena parte de mi historia estudiantil, académica, profesional, está en este edificio, en esta estructura, y me llena de alegría poder venir, volver, compartir lo que ha sido mi vida después de haberme ido a estudiar afuera, volver a trabajar acá. Incluso estuve como docente en algunas materias de posgrado unos años después, y es realmente muy, muy gratificante volver a la UPSA. Siempre tengo una experiencia muy positiva cuando vengo, cuando intercambio pareceres, opiniones y visito a docentes, autoridades universitarias. Entonces, muchas gracias por la invitación. A usted, doctora. Y nuestro objetivo, nuestra conversación tendrá tres partes. Primero, conversaremos un poco sobre la trayectoria, qué enseñanzas le dejó esta trayectoria y sobre todo, cómo pudo superar algunos obstáculos durante esta trayectoria como para generar alguna enseñanza. La segunda parte trataremos de hablar un poco sobre cuál fue su vivencia en la universidad y cómo esa vivencia luego le generó algunas también beneficios en el futuro y también algunas enseñanzas. Y luego terminaremos, si le parece bien, con algunas preguntas de los estudiantes. Claro que sí. Bien. Entonces, la primera pregunta que tenía yo en mente es, Claudia, usted ha trabajado mucho en un sector estratégico en Bolivia. Sin embargo, estudió una carrera que al parecer podría no tener una relación muy directa con un sector tan estratégico como es el de Oil and Gas. ¿Cómo fue llegar de graduada UPSA a trabajar en un sector tan estratégico en Bolivia? Fue duro, tengo que comenzar diciendo eso. Es una industria dominada por hombres. A menudo me he encontrado en reuniones donde están todos los ingenieros, incluso los abogados son hombres y estamos quizás una o dos mujeres. Entonces fue difícil, fue muy difícil al principio, y creo yo que la gran diferencia la hace la preparación y el estudio. O sea, no hay un atajo, no hay un camino corto, todo es cuestión de preparación. Todos tenemos, digo yo, el mismo tiempo, es decir, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días al año. La gran diferencia la hace el cómo ustedes utilizan ese tiempo, ¿no? Entonces, en mi caso, lógicamente, el horario de trabajo terminaba a las 5 de la tarde porque tenían horario continuo, y yo muchas veces me quedaba hasta las 8 de la noche. ¿Qué hacía hasta las 8 de la noche? Revisaba toda la documentación que había anterior, porque una cosa es aprender, y ahora que están estudiantes de Derecho aquí,
Siempre me acuerdo de Couture, que tanto me hablaba el doctor Luis Saucedo Justiniano, el antiguo decano de la facultad con quien yo tuve el enorme placer y privilegio de trabajar. Me decía, la abogacía se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces necesitaba ver precedentes, contratos, artículos anteriores para poder entender. Y la segunda fase, los ingenieros, la gente que está en campo, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque no hay que olvidarse que el derecho regula siempre una actividad humana y nunca van a poder ser un buen abogado si no entienden la actividad que ustedes están tratando de asesorar o tratando de regular. Entonces me fui con los ingenieros y decía, explíqueme cómo se produce la perforación de un pozo desde cero. Entonces me explicaban todo eso y con el tiempo fui migrando a ese área más técnica. De hecho, cuando salí de la empresa en el 2016, yo establecí una pequeña consultora boutique, pero es técnico-legal. O sea que no tengo un estudio jurídico, sino una consultora técnico-legal, porque para eso hice esa certificación de la que hablaba en Stanford, para poder integrar esos conocimientos, y eso le otorga valor, porque abogados hay muchos, pero quizás un abogado que logre integrar, que pueda ser un gerente de proyecto o coordinador de proyecto y que logre integrar la parte técnico-legal, es difícil conseguir, ¿no? Entonces el técnico sabe qué es lo que tiene que hacer. El ingeniero especializado en completación de pozos, ingeniero petrolero, o el geólogo, o el geofísico, o el ingeniero ambiental, sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cuál es el valor de lo que él sabe, valga la redundancia, para el dictamen que quizás puedo estar preparando yo. Entonces, yo con el conocimiento de la industria y al estar con un pie a un lado y un pie al otro, puedo decirles, ok, de usted necesito esto, dígame si hay daño o no en el reservorio, de usted necesito que me explique el tema de la restauración de la planchada, de usted necesito que me explique la calidad de los lodos que fueron utilizados para la perforación, y de usted necesito esto, que me cuantifique, digamos, un contador. Entonces, eso yo lo integro y puedo hacer un dictamen. Eso es prácticamente lo que hago hoy en día. Ese es mi fuerte. No es que no haga asesoría empresarial corporativa, sí hago, pero este es mi fuerte. Esto es lo que realmente me apasiona. Sí, y bueno, es evidente por los términos técnicos que está usando que evidentemente ha habido mucho estudio detrás de esto. Sí. Y aquí hay estudiantes tanto de negocios como de derecho, y evidentemente es fundamental poder migrar y no tener miedo a ir a otros conocimientos. Exacto. A pesar de que puedan resultar al inicio un poco difíciles. ¿Qué la motivó a que eso ocurra? ¿Cuáles fueron sus tres como drivers más importantes? Es decir, estos son los tres motivacionales más importantes para hacerlo, o dos, o uno. Creo que un poco me empujó la situación. Digo me empujó la situación porque cuando yo llegué aquí, y el doctor Núñez lo recuerda, yo soñaba con ser una abogada especializada en derecho internacional, igual que él. Él llegó de España con tanta visión, con tanto conocimiento de Europa. Yo soñaba con eso. De hecho, estudié derecho por mi abuelo, que era abogado también, y me decía, tenés que aprender idiomas, tenés que estudiar mucho, tenés que leer mucho, saber de las noticias internacionales. Entonces, me preparé toda mi vida para eso. Y de repente llegué allá, de repente fui con Fulbright a Estados Unidos, terminé trabajando en las Naciones Unidas en Viena, y bueno, ahí estaba, tenía mi segundo contrato y me podía quedar. Pero yo volví, y esto para las mujeres, y para que sepan que no hay pretexto. Mi hijo tenía 3 años y 8 meses cuando yo volví, nos habíamos separado con su papá. Entonces, ahí estaba la decisión, ¿no? ¿Qué hago? O me vuelvo a trabajar en ese trabajo que me encanta, que ha sido el sueño de mi vida, o me quedo y bueno, hago lo que tengo que hacer, que es darle una familia a mi hijo, tanto de parte de su papá como de su mamá, porque si yo me iba, perdí ambas familias, ¿no? Sí. Y bueno, tomé esa dura decisión, decidí quedarme, y mi mami me dice, y ahora has tomado la decisión correcta, pero hay que comenzar a buscar. Y le digo, bueno, vamos a ver, algo sale. Ella recortó un aviso de periódico. Me dice, mira esto, deberías postular. Y le digo, ¿qué es? Es una empresa petrolera. Ay, mami, le digo, no sé ni qué se llaman los fierros con los que perforan, o sea, nada. Y aquí dice 5 años de experiencia, pero me dice, confía. Mi mamá siempre, y seguro sus padres también, animándome a que yo me arriesgue, ¿no? Me dice, acabas de llegar de allá, por ahí en la evaluación, te va bien. Entonces digo, bueno, voy a hacerlo. Postulé. Era 5 años de experiencia. Y así fue como que, un poco empujada por la situación, postulé a este trabajo que me ofrecía quizás tan buenas oportunidades, porque era una multinacional, como volver a Viena, a las Naciones Unidas.
Y ahí estaba, 198 aplicantes, y estaba yo, 0 años de experiencia. Y bueno, llegué al final. No sé cómo llegué hasta el final, porque en la primera cernida quedamos como 10 o 15 personas. Fuimos al examen de Derecho Corporativo, pero era todo en inglés. Entonces, en el examen que estábamos todos, se pararon como 3 personas y dijeron, mi nivel de inglés no da para esto. Y yo dije, bueno, ¿qué nivel de inglés? Si esto tiene conocimiento de derecho corporativo. Claro. Yo acababa de llegar. Entonces, bueno, salieron ya. Quedamos entonces 19. Dije yo, bueno, ¿para quién será el suertudo este trabajo? Llegué hasta el final y en la última entrevista el señor me dice, no sé cómo has llegado hasta el final. O sea, me dice, tengo 3 candidatos. Un chico de una empresa petrolera grande española que está acá. Una chica de una empresa brasilera multinacional de acá. Ella con 7 años de experiencia, él con 10 años de experiencia, ambos graduados UPSA. Y vos, me dice, y los exámenes son casi iguales, me dice. Vos has sacado un 92 sobre 100 ya en el de conocimiento, ¿no? Que me había pasado toda la Semana Santa estudiando. Entonces me dice, vos tenés 92, ella tiene 93, él tiene 94. ¿Por qué debería escogerte a vos? Es más, debería descalificarte ahora si a vos te faltan los 5 años de experiencia. Y le digo, no, es que nosotros no hemos sacado la misma nota. Es que ellos están corriendo, él con 10 años de ventaja, ella con 7 años de ventaja, y yo con 0, le digo. Entonces él lanzó una risotada y me dice, tenés toda la razón, el trabajo es tuyo. Así que, esa fue la historia de cómo comencé en Petróleo y Gas. Pero qué interesante, y perdón, voy a hacer una autopropaganda. Sí, claro que sí. Qué bueno que los 3 que llegaron son UPSA. O sea, eso realmente, porque claro, no solamente es importante el conocimiento que le da la universidad formal, sino que también los anima a ir a una industria distinta, ¿no? Exacto. Qué bueno, exacto. Eso era la autopropaganda, perdón. Sí, excelentes los graduados de aquí. La otra de las que habíamos visto que nos llama muchísimo la atención de tu trayectoria, Claudia, es que pudiste conciliar algo que ya lo comentaste anteriormente, esto de trabajo y familia, la crianza del hijo, y estás en un sector que por lo general está dominado por hombres, ¿no? Pero has logrado generar, y sos referente en Santa Cruz y en Bolivia, de asesoría corporativa, pero también asesoría legal, pero también de conocimientos técnicos en Oil and Gas. ¿Sentiste algún momento, un momento de freno por el hecho de ser mujer en el sector o no? Creo que esa es una pregunta frecuente, ¿no? El tema ahora, sobre todo con la tendencia a la igualdad de género, que es uno de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y hay bastantes movimientos y plataformas femeninas. Creo yo que me ha jugado a favor una visión particular que tengo sobre eso. Y mi visión no es competitiva, ni de reclamo con relación a la igualdad de género, sino más una visión colaborativa y de aporte al gerente que está ahí y que necesita que le complementen algo. Entonces siempre busco identificar qué te puedo sumar. Y creo que ese enfoque colaborativo no solamente juega a favor en igualdad de género, hombre-mujer, sino también generacional, ¿no? Es decir, fuerza de trabajo joven, fuerza de trabajo mayor o tercera edad, que a menudo los relegamos, pero no todo eso integra y enriquece mucho el ambiente de trabajo. Entonces, yo particularmente nunca me he sentido relegada en el proceso mismo de mi trabajo o en el final, por así decirlo, quizás al inicio, ¿no? Al inicio, a veces, cuando no te conocen, no saben si puedes aportar algo o no, ya de entrada, porque no dejan de haber personas que son un poco machistas, digamos, que prefieren hombres para trabajar, y que dicen, niña, ¿usted puede hacer esto? O niña, o sea, y uno se siente un poco como que, bueno, ¿no? Si quiere llamarme así, está bien. Pero con el tiempo, esa niña se convierte en, doctora, aunque no tengo el doctorado, pero bueno. Y se da cuenta uno de que están valorando su trabajo, están valorando el contenido. O sea que la respuesta para las mujeres es, capacítense más, traten de interactuar más con los hombres, porque de ellos van a aprender y van a identificar qué es lo que realmente se puede sumar.
Y tendría que ser viceversa también, ¿no? El hombre también tendría que identificar que podemos sumar las mujeres. Pero les aseguro, por lo menos esa es una visión muy personal, que los espacios no se consiguen con pelea y que aquí si son 6, nosotros vamos a hacer 3 y que es así y porque nos deben 3 más, porque durante los últimos 10 años no nos dieron esos 3 espacios. Claro. Primero pregúntense, ¿estoy preparada? ¿Qué puedo sumar yo a esto? Y siempre con esa visión más colaborativa, competitiva hasta cierto grado, diría yo, la ambición es buena, desmedida no. Y tratando de mantener ese equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en los ambientes de trabajo, como les digo, género y generacional. Bien. Uno de los aspectos que valora mucho la universidad, nuestra universidad, es el trabajo, el recompensar el esfuerzo. La universidad genera incentivos, por ejemplo, becas a la excelencia, a los mejores estudiantes, pero también genera incentivos a que los estudiantes que les va muy bien puedan acceder a puestos de trabajo buenos. Y vos lograste, algo que para nosotros es muy importante, es introducir en una industria que tiene buena remuneración, al menos en los años anteriores tenía muy buena remuneración, pero también gracias a un esfuerzo de los estudios que tenías en el pregrado. ¿Cómo lograste luego el continuar los estudios de posgrado y cómo fue ese cambio a la beca Fulbright y luego a las Naciones Unidas en Europa? Volvemos, creo, a la colaboración, al voluntariado. Muchas veces ustedes como estudiantes dicen, no voy a hacer esto porque ¿qué voy a ganar de eso? No voy a ayudar en esto porque ¿qué voy a ganar de esto? Entonces, no piensen siempre en el que van a ganar en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo y cómo esa experiencia les puede sumar a ustedes como personas en habilidades blandas más adelante, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo trabajaba de coordinadora de la facultad y surgió este programa Fulbright LASPAO, que era para fortalecimiento del plantel docente de la universidad. Siempre la universidad con los mejores convenios y relacionamiento internacional de la época, siempre a la vanguardia, siempre la mejor, la excelencia, muy orgullosa de eso yo. Entonces, la embajada americana puso los ojos aquí y dijo, bueno, hay este programa, lo ofrecemos, nos gustaría. Ahora, ¿quién se encarga, no? ¿Quién se encarga de recopilar, de llamar y que falta esto y que falta lo otro? En esa época teníamos de secretaria a la señora Elizabeth, me acuerdo, en la facultad. Yo trabajaba con el doctor Saucedo, que ella era una persona de edad, creo que tenía ya más de 80 años. Entonces, alguien se tenía que encargar de todo ese trabajo adicional, ¿no? Entonces dije, bueno, yo me encargo, yo recopilo, yo llamo, yo pregunto. Y el día que yo mandaba los documentos, me llama el señor de la embajada y me dice, Claudia, la llamo porque es para saber si ya están listos los documentos, Entonces le digo, sí, ya está todo, son tantos, son tales, yo se los mando en courier este lunes. ¿Le parece? Porque la fecha vencía el miércoles, creo. Y me dice, está perfecto. Y los suyos, los incluyó. Y le digo, ¿los míos? O sea, no había pensado en mí. Sí, me dice los suyos. No sé, le digo. Y miren los prejuicios que tenemos en la mente de las mujeres, ¿no? Yo ya soy casada, tengo mi hijo de 1 año y, no sé, mi hijo tenía 1 año y 1 mes o algo así. Realmente no pensé que pudiera tener una posibilidad de que me escogieran. Me dice, pero ¿por qué se excluye usted de entrada? Deje que la excluya el comité. Le digo, bueno, tiene razón, pero ya no me da tiempo, o sea, es el lunes, es viernes. Y me dice, si están sus papeles hasta el lunes, inclúyalo. Así que ese momento bajé a hablar con Reina Gareca, que creo que todavía está aquí, ¿no? En las notas, las certificaciones con la señora Ruby, tantas personas que están en mi corazón y en mi mente. Entonces, todos me tuvieron los documentos listos, las últimas firmas del secretario general, de Roberto, y estaba todo listo. Solamente tendría que terminar el Statement of Purpose, que le llaman, que es como los objetivos que ustedes quieren con esa beca. Entonces, estuvo listo todo. Mandé el lunes y así fue como terminé en Estados Unidos estudiando una maestría. Esa fue la historia. Con mi hijo, por supuesto. Sí. Nunca estuvo en mis planes dejarlo, jamás. Bien. Siempre me acordaba de mi profesora de Derechos Humanos, la doctora Cristina Valdivia, que me decía, yo lo perdí a mi hijo, porque me fui a estudiar a Sucre, no había más, yo quería ser abogada, y lo dejé a mi mamá, entonces más encariñado con mi mamá que conmigo. Entonces, bueno, nunca fue una opción dejarlo, jamás. Y estuve con él a cuestas durante toda la maestría ya.
Tenía 1 año y 8 meses cuando lo llevé. Y bueno, fue un periodo de bastante actividad, muy dinámico, mucho trabajo, pero también de mucho aprendizaje. Y luego Europa. Y luego me fui a ¿Cómo Europa dio de ese ahí salto? misma. Ese salto fue así también, que digo yo, oportunidades o casualidades. Cuando estaba en Estados Unidos lanzaron este programa, estaba el secretario general Kofi Annan de las Naciones Unidas, había este señor Ted Turner, que creo que es el dueño de Warner Bros. O algo así, y el Departamento de Estado. Entonces ellos querían darle a los Fulbrighters, a los que ya tenían la beca en Estados Unidos, la oportunidad de aplicar sus conocimientos, pero con un impacto mucho mayor. Entonces dijeron, ok, vamos a unir Naciones Unidas con Departamento de Estado, Fulbright, y vamos a crear Naciones Unidas Fulbright. Vamos a escoger 10 de todos los que están en Estados Unidos. Fulbright está en más de 170 países a nivel mundial. Entonces eso multiplique por la cantidad de becarios que ya estaban en Estados Unidos. Entonces, los que quieran apliquen. El requisito es que sea Fulbright primero y luego los otros requisitos generales, mandar tu aplicación. Yo ese día estaba trabajando, aprovechaba de trabajar en la universidad, en el departamento de admisiones, creo que eran las 10 de la mañana y digo, la fecha se vence hoy, no se vence mañana. Entonces le digo, ¿me puede dar permiso para salir? Yo había preparado los documentos, pero me faltaban algunas cosas. Entonces, sí, me dice, te doy permiso. Vencí a las 4 de la tarde. Salí, fui, lo terminé, lo que tenía que terminar, y todo se mandaba ya digital. Entonces, lo mandé. Pasaron los meses, yo ya había olvidado. Esto era septiembre del año 2004. Y estaba en el 2005 en la cafetería con mi hijo, unos amigos de la maestría. Y de repente llega este mail para que me reporte para mi misión en Viena y demás, y felicitándome porque tenía un contrato, y yo lo volví a leer y no me acordaba del programa. Entonces, ahí estaban mis amigas, ¿pero te acordás? Me dice que aplicaste a este programa, y le digo, ¿tú verdad? Es eso. Entonces, ahí salió y ahí preparé todo, y de Estados Unidos me fui a Viena a trabajar trabajé, OSA se llama por sus siglas en inglés, que es la Oficina de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Exterior. Es todo lo que se derivó del Tratado del Espacio después de el año 1957 en que se firmó el tratado. Bien. Sí. Para concluir esta primera parte, quería preguntarle, bien, un poco hemos repasado la trayectoria profesional, exitosa, pero seguro que hubo algunos momentos de dudas, también algunos momentos de fracasos relativos. ¿Cuáles fueron aquellos, cuáles le gustaría compartir y cómo supo sobreponerse a alguno de ellos? Creo que no recuerdo uno en particular en este momento, pero creo que muchos. Y creo que no hay que llamarle fracaso, llámenle inconvenientes, obstáculos, limitaciones. Pienso yo que en la vida todos los fracasos que hayamos tenido constituyen oportunidades de mejora y oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, detrás de todos los fracasos que haya tenido, pequeños o grandes, ahorita no recuerdo así uno en particular, creo que está la actitud que siempre deben tener, que yo encuentro que una actitud optimista, una actitud positiva, siempre les va a sumar, porque siempre les va a permitir ver la oportunidad en una crisis y el aprendizaje en un fracaso. Y esto no es estático, esto es dinámico. Nuestros objetivos a través de la vida cambian. Nosotros decimos a veces, yo concibo mi vida antes y después de este suceso, del fallecimiento de un pariente o de un fracaso X. Y no, si ustedes se dan cuenta y avanzan un poco más en la vida y miran hacia atrás, van a concebir su vida antes y después de cientos de momentos que les marcaron emocionalmente, pero que lo fueron moldeando en lo que son hoy en día, ¿no? Entonces creo yo que sobre todo eso es una actitud positiva, una actitud constructiva, una actitud de aprendizaje. Es fácil decirlo y es muy difícil practicarlo en el momento en el que ocurran las cosas. Pero yo les doy un ejemplo. ¿Cuál era su peor fracaso, su peor error cuando eran niños, por ejemplo? Y lo recuerdo a mi hijo armando sus ladrillos Lego y no lo podía armar. Ya eso era un fracaso, no poderlo armar. O perder una pieza era el fin del mundo, ¿no? Y ahora que ya está en universidad estoy segura que tiene otros desafíos
muchísimo más grande. Entonces, nunca se desanimen ante la peor de las circunstancias. Lo importante es levantarse. Eso es lo que cuenta, la cantidad de veces que se levanten, no la cantidad de veces que ustedes caen. Y el cómo se levantan. Y eso me lleva a hacerte una consulta que le hacemos a nuestros invitados. ¿Te gustaría definir algunas características de la palabra liderazgo? ¿Cuáles creías que son fundamentales para describir el liderazgo? Porque uno de nuestros valores en la universidad es el liderazgo. Sí. ¿Cómo describirías esto? Tomar la iniciativa. Para mí, liderazgo principalmente es tomar la iniciativa, tomar el control, asumir responsabilidad, hacerte cargo de tus pérdidas o de tus fracasos, volviendo a ese tema, inspirar a tu equipo de trabajo, porque no es lo mismo tener un grupo de trabajo que un equipo de trabajo. Hay un artículo muy interesante, si pueden encontrarlo y leerlo, se llama La disciplina de los equipos, The Discipline of Teams, escrito por Harvard hace unos 15 o 20 años, no pasa de moda, pero les dice cómo ustedes pueden hacer que las personas que están trabajando para ustedes formen un equipo, gente que se identifica con la marca que ustedes tienen, con el trabajo, y que van a tener un producto y un resultado mucho más valioso que el de un equipo de trabajo, que quizás pueden ser 5 o 10 personas, que van y vienen de su oficina, dan lo mínimo, son conformistas y no están identificadas con la empresa o con el tipo de trabajo que ustedes le encargan, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata del liderazgo, de tomar la iniciativa, de inspirar a los demás y, por supuesto, de ser empático, porque hay que ponerse en el lugar de los demás para poder comprender cuáles son sus intereses, sus perspectivas en la vida, sus objetivos de desarrollo personal y de carrera, tantos elementos, ¿no?, que hacen a lo que es la administración de un equipo de trabajo. Y hacerse, ¿no?, cargo, ¿no? Hacerse cargo. Cuando cometimos un error, estar ahí y decir, fue él o fue él de menor jerarquía, no. Fui yo, porque yo soy el gerente, yo soy el que reviso, yo soy el que tenía que llamar, yo soy el que tenía que supervisar. Entonces, soy yo. Asumir las consecuencias y aprovechar de aprender de esas lecciones, ¿no? Muy bien. Voy a pasar a la segunda parte, un poco la vivencia en la universidad, para nos ayudes a dimensionar esto. Tuviste muchísimas clases en la universidad, también trabajaste en la universidad. ¿Qué rescatás? ¿Cuáles fueron aquellos, como ahora le llamamos habilidades blandas, pero también son aprendizajes que uno va adquiriendo durante los años en la universidad, que marcaron tu época de universidad y que luego te ayudaron a poder forjar el desarrollo profesional que tenés? Relaciones interpersonales y habilidades de negociación. Okay. Esa ha sido la gran ganancia. El otro día le preguntaba a un gerente de una empresa multinacional muy grande, le digo, ¿qué es lo que más utiliza en su día a día, en su gerenciamiento para que sea exitoso? Psicología, me dijo. Es eso. Entonces, ¿cómo hago yo para tener una buena relación con las personas? ¿Y cómo hago yo para convencerlos, no? Hay un libro muy bueno ahí, se lo recomiendo, Consiguiendo el Sí, se llama, también de John Fisher, creo que es publicado con el auspicio de Harvard y es la base de un curso de negociación que hace Harvard. Entonces creo yo que una de las habilidades más grandes que desarrollé estando en la universidad fue primero la empatía, porque tenía relación con gente de diferentes facultades. Nos reuníamos todas las tardes los jueves, creo, en el consejo académico, y tenía la oportunidad de escuchar de gente mayor que yo. Creo que yo era la menor en ese entonces del consejo académico, entonces aprender mucho. Fui privilegiada de aprender de todas estas mentes fantásticas, maravillosas en arquitectura, el arquitecto Víctor Hugo Limpia, el arquitecto Virgilio Suárez, el doctor Luis Saucedo, que era decano, y ya estaba de profesor con permanencia el doctor Núñez, que después también fue decano y entraba ahí al comité, el ingeniero Alanoca en los temas tecnológicos, la doctora Marion Schulmeyer, las ideas siempre innovadoras de Roberto, que también secretario general era uno de los menores. Entonces creo yo que toda esa riqueza fui absorbiéndola y aprendí a negociar. Otro aspecto que me jugó a favor para desarrollar esa habilidad fue que yo era muy joven, empecé a dar clases muy joven,
Entonces los alumnos no hacían caso a veces, ¿no? Entonces yo tenía que negociar con ellos. Y yo les decía, ok, mira, ¿qué les parece? Hacemos media hora de esto y yo les explico esto y de ahí si quieren se ponen la música y pueden hacer su trabajo práctico. O los dejo salir y traerse una empanada, pero hacemos Si ustedes me ayudan, yo los ayudo. Entonces aprendí a negociar con ellos. Entonces tenía que negociar todo el tiempo. Tenía estudiantes muy jóvenes o estudiantes muy mayores. Lo tuve de alumno al doctor Papi Camacho, que es el papá de Camacho. Lo tuve a Camacho también. Entonces, Adriana Gil. Entonces fueron momentos muy desafiantes, con mentes brillantes, capacidades innatas de líderes dentro del aula. Y uno tiene que aprender a negociar para lograr conseguir su objetivo. Mi objetivo era transmitirles conocimiento y yo necesitaba que en esos 90 minutos me den al menos unos 30 o 35 para explicar, luego para hacer el trabajo práctico y demás. Entonces, la habilidad más grande que conseguí, creo yo, fue la de relaciones interpersonales, negociación y, por supuesto, resolución de conflictos, ¿no? Porque a veces los teníamos a los papás aquí reclamando, mi hijo no puede ser que sacó esta nota, si mi hijo estudia todos los días, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo yo enfrentaba a ese papá? Yo tenía 24 años. Claro. Entonces, ¿cómo lo enfrentaba yo con toda la seguridad que este señor me hablaba, ¿no? Claro. A veces necesitaba refuerzos, por supuesto, y los tenía, pero creo que fui creciendo. Y una anécdota que tengo de esa época es que alguien fue a pedir su fecha de tesis, no había sido mi alumno, era una persona mayor, y le dice, bueno, quiero hablar con el decano. No hay el decano, recién ha renunciado y ella está de interina hasta que venga el nuevo decano. Y ella respira. ¿Cómo puedes hablar con esa niña? Entonces, voy a hablar directamente a rectorado. Claro. Entonces, claro. He tenido esas situaciones, ¿no? Sí. Pero fueron situaciones que con el tiempo me fueron fortaleciendo. Esta persona, justamente después de que pasó todo esto, me nombraron a mí tribunal de su tesis. Entonces dije, voy a leer bien esto. Leí bien, hice buenas preguntas, terminó la defensa y él se acerca y me dice, ahora sé porque usted es la coordinadora. Claro. Y le digo, bueno, un gusto conocerlo. Sin duda que la preparación es el arma más importante que podamos tener. Así es. Una consulta que ya un poco en el contexto cruceño. Por lo general, nuestros graduados que han tomado la decisión de retornar y de fortalecer Santa Cruz como región, la han tomado esa decisión muchos meses por el lado familiar, también por las oportunidades que esta región le ha dado, pero también porque tienen una visión de Santa Cruz también hacia el futuro y quieren ser parte de eso. ¿Cuál es su deseo, su anhelo para esta tierra y cómo usted cree que está contribuyendo a eso? Bueno, mi anhelo para Santa Cruz es verla crecer, desbordarse y verla tener mucho más poder en el ámbito político. Quizás llegar a tener un presidente nuestro. ¿Y por qué? Y sin discriminar y sin desmerecer el trabajo que se hace en Occidente. Creo que la cultura en Santa Cruz es de esfuerzo diario, de no me rindo, de vamos para adelante, de hay mucho riesgo, pero no importa, los asumo, y viene el abogado, y viene el ambientalista, y viene el contador, y le dice, no, señor, no se puede, dice el gerente, y vamos para adelante. Ese espíritu de pujanza de Santa Cruz, de autenticidad del cruceño, de darse la mano y decir, es trato, entonces te voy a transferir 2 millones y sin garantías, y me vale tu palabra, y vamos para adelante, arriesgarse, mandar a sus hijos afuera a estudiar para que luego vuelvan y fortalezcan sus empresas. Tenemos el caso con la clínica Foglianini, por ejemplo, que volvió el hijo, que era médico. Tenemos el caso con Sofía también, que todos los hijos han hecho toda una industria. Me hace pensar en Kraft de Estados Unidos, Sofía, todo lo que ha hecho. Entonces tenemos empresas familiares que han crecido exponencialmente. Y eso espero yo, que Santa Cruz crezca muchísimo más, pero de una manera ordenada y de una manera amigable con el medio ambiente. Nuestros bosques son tan bellos, da tanta pena en esta época ver los incendios en la Amazonía, en la Chiquitanía, perdón. Entonces, ¿cuál yo veo que va a ser mi rol? Yo he trabajado muchos años en petróleo y gas y ahora estoy, digo yo, en transición, al igual que el mundo está haciendo una transición y que se aceleró este proceso después de la pandemia. Yo voy hacia las energías renovables. Ya estoy trabajando en el ámbito de las energías renovables, proyectos de litio.
He trabajado en eso bastante y temas de cambio climático. Entonces yo veo que mi aporte va a estar ahí. Mi aporte va a estar en asesorar y ayudar a estructurar estos esquemas de proyectos en energías renovables, llámese litio, llámese hidrógeno, llámese hidroeléctrica. Quisiera aprender mucho más en ese ámbito, la protección de los bosques, y creo yo que mis objetivos están muy alineados con los objetivos que se persiguen en ese ámbito, que es mantener e incrementar el área forestal, quizás promover el ecoturismo, profundizar nuestra cultura, la identidad del cruceño. Finalmente creo que es eso, el ser auténtico, lo que nos hace diferente. Y recién fui a Chaplin para ver la historia de Ferrante. El arquitecto Ferrante ha sido profesor en esta universidad y es lindísima, ¿no? Él dice, yo llegué aquí y de repente estaba haciendo yo, armando Chaplin, y viene alguien y me dice, ¿te alfombro? Y dice, fue esta persona que vino y me lo puso no gratis, pero a cambio de unos letreros, ¿no? Viene otro y me dice, te pongo plata, ¿sí? ¿Qué quieres a cambio? No importa, quiero que me hagas también a cambio de propaganda, de letreros aquí en todo esto. Y miles de cosas, miles de personas que le abrieron las manos y que fueron haciendo de su pequeño negocio lo que es hoy en día. Entonces, él da un mensaje interesante de gratitud a Santa Cruz y del valor que tiene esa hospitalidad, esa grandeza, esa autenticidad, esa espontaneidad del cruceño, ¿no? Y, por supuesto, su calidad de persona en cuanto a colaborar y contribuir a que otro progrese y alegrarnos de ello, ¿no? Sí, el cruceño solidario, productivo. Exacto. Es una persona que trata de buscar siempre soluciones, optimista. Exacto. Y en base a eso, ¿qué crees que la experiencia internacional nos puede ayudar a nosotros como universidad a seguir forjando ese espíritu dentro de las aulas, fuera de las aulas, con nuestros estudiantes y con nuestros graduados? Pienso yo que seguir fortaleciendo las conexiones internacionales que tienen. Creo yo que hay bastante talento en Santa Cruz, bastantes ideas que parecen locas al inicio, muchos jóvenes con tanto proyecto o startup que le llaman ahora, que sueña con convertirse, con crear un unicornio que le llaman, que son estos negocios valorados a más de $1 millón, $1 billón. Entonces creo yo que lo que hace falta es conectar todo ese talento con los recursos que se tienen a nivel internacional. Y a nivel internacional, como resultado de los SDGs, de las Naciones Unidas, que se quieren alcanzar estas metas, de los objetivos del Acuerdo de París en temas de cambio climático, se ha liberado mucho financiamiento a nivel de ONGs, de fundaciones, de gobiernos, de empresas incluso, para ejecutar estos proyectos. Y no estamos hablando de millones, ni de billones, estamos hablando de trillones que se están movilizando a nivel internacional. Entonces, aquí el desafío es identificar y descubrir cómo conecto yo esta fundación con este grupo de alumnos o con este startup para hacerlo crecer, ¿no? Ahora se utilizan mucho en Estados Unidos las aceleradoras. Quién sabe, y pueden firmar un convenio con alguna aceleradora, hay eCombinator, no sé cuáles otras a nivel internacional, y lograr que todo ese talento salga hacia afuera, ¿no? Sí. De hecho, el aporte de la UPSA ya a nivel regional, nacional e internacional es inmenso, ¿no? Por donde ustedes van, en multinacionales, en empresas nacionales, en emprendimientos nuevos, detrás están estudiantes de la UPSA. Entonces, definitivamente han hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Yo creo que uno de los trabajos que hoy día estamos trabajando mucho en los estudiantes es la internacionalización dentro de la casa, es también mucho el fortalecimiento del idioma inglés. O sea, la capacidad también de adquirir nuevas habilidades con las nuevas habilidades blandas, pero también la programación es fundamental. Los minors que la universidad o las menciones que la universidad ha logrado, pero también las dobles titulaciones, eso ha ayudado mucho. Pero claro, también está en la decisión del estudiante. Entonces me gustaría que, aprovechando que nos están mirando en el privado, al vivo estudiantes, pero esto también será colgado en nuestras redes esta conversación, ¿qué consejo le podrías dar a ese estudiante para tener una visión internacional que aporte a Santa Cruz? A mí me gusta mucho una frase de Peter Diamandis,
Es un ingeniero que es parte de Singularity University, que le llaman en Estados Unidos. El tema de la singularidad, que es el momento en que la máquina va a sobrepasar al hombre, más o menos. Y él dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo ustedes mismos. Entonces, no se limiten, sueñen en grande, prepárense. Ahí me acuerdo mucho de Marian Rojas Estafé, que es esta psicóloga española, que tiene un libro, Cómo hacer que me pasen cosas buenas. Les van a pasar cosas buenas y van a poder aprovechar las oportunidades si ustedes están preparados en el momento en que la oportunidad se presenta. Entonces, no hay atajos, es importante prepararse, importante aprender idiomas. No es lo mismo estar sujeto a un traductor, ya sea una persona, o a los audífonos, porque muchos me van a decir, sí, hay unos audífonos ya, o el mismo teléfono que yo le hablo y le habla y le hablo y me habla. Pero la máquina nunca va a tener la misma capacidad de percepción de la situación en que la traducción se está realizando, claro, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan el idioma de la otra persona, ustedes conectan con esa otra persona. Conectan de una manera diferente. No sé si han visto este TED Talk que le llaman de dime qué idioma hablas y te diré cómo piensas. Cada uno de los idiomas que ustedes hablan les da una percepción del tiempo y de la realidad diferente. Entonces, es muy importante que puedan aprender al menos un idioma más, es decir, el inglés, y si pueden uno más, tanto mejor, ¿no? En mi caso, a mí me gustó mucho estudiar idiomas desde joven. Y bueno, estudié aparte del inglés, el francés, y miren que me sirvió porque cuando me escogieron para ir a trabajar a Naciones Unidas, exigían 2 idiomas. Tenía que saber 2 idiomas a un nivel universitario. Entonces, si no hubiera tenido otro idioma, estaba la oportunidad, pero no iba a poder aprovecharla. Entonces, prepárense. Otra autopropaganda, tenemos doble titulación con una escuela francesa también, internacional. ¡Oh, qué excelente! Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Es el momento de pasar con los estudiantes, si te parece. Ajá, claro. Tomamos que sí. 2 preguntas. Claro que sí. Así que aquí hay un micrófono también listo. ¿Alguien tiene una consulta que le gustaría hacer a Claudia? Primero que nada, buenos días. Buenos días. Usted comentó que los objetivos cambian a lo largo de nuestra vida, ya sea por los cambios en su situación o el entorno. Actualmente, ¿cuáles son sus objetivos, ya sea a largo o a corto plazo? Bueno, nosotras las madres siempre estamos pensando en nuestros hijos, así que mi objetivo número 1 es apoyar a mi hijo en su proceso de convertirse en profesional. Ese es el primero como madre, ¿no? Y bueno, como profesional, y como le comentaba aquí al señor vicerrector, me gustaría mucho profundizar mi conocimiento, aprender más en temas de cambio climático, en temas de mercados de carbono, transición energética, energías renovables, hidroeléctricas. Toda esa área técnica me apasiona. Quiero aprender mucho más de eso y seguir aportando en consultoría especializada en esos sectores estratégicos. Actualmente sigo haciendo petróleo y gas, los campos están en declinación, hay mucho decomisionamiento y abandono de pozos, determinación de responsabilidades en el marco de los contratos. Entonces seguir en eso, pero ir haciendo la transición hacia estos proyectos de desarrollo del litio y también hidrógeno, hidroeléctrica y todo esto. Entonces, eso es lo que veo yo aquí en unos 5 o 10 años, profundizando y continuando en el ámbito de la consultoría. Por supuesto, también me gusta aportar en todo lo que es el voluntariado y eso es lo que les he transmitido, creo yo, durante esta conversación. He formado parte de algunos directorios de fundaciones o asociaciones como Fundación Amigos de la Naturaleza. Entonces me gustaría seguir apoyando, seguir aportando, seguir conformando los directorios de esas asociaciones, de esas fundaciones, para poder conectarlos en el ámbito internacional con cualquier persona o cualquier empresa o cualquier ONG que pueda hacer que sus proyectos sean una realidad, ¿no? Sí, destaco un poco tu respuesta, que claro, no es solamente el deseo de conocerlo, sino que has hecho efectivo eso, porque te has certificado en macroeconomía del cambio climático. O sea, yo como economista esto es muy bueno, porque realmente sí. es ver un área muy importante y tomar los fundamentos y la ciencia para poder avanzar hacia esto. Así que no solo son buenos deseos, sino son hechos efectivos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público, de los estudiantes?
Buenos días. A propósito de los desafíos actuales, ¿cómo está su relación con la inteligencia artificial? Ya que se está prediciendo la desaparición de algunas profesiones, incluyendo la de los abogados, pero todavía hay margen para que sigan teniendo presencia. Gracias. Sí, creo que esa es una pregunta que surge en todos los conversatorios, en todas las reuniones, en todos los eventos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo creo que no hay que tenerle mucho miedo a la inteligencia artificial. Es cierto que están en una etapa de aprendizaje profundo en que ya hay robots que se enseñan a hablar entre ellos, lo vi recién en Japón, o hay un robot, no sé si se llamaba Stefan o algo así, que puede predecir con alto grado de certeza, más de un 70%, casi 80%, la solución de un caso solamente incorporándole los datos, ¿no? Entonces, incluso Heifen estaba viendo ayer, que es una aplicación, yo solamente grabo 1 minuto o menos, me grabo en este momento y pueden utilizarlo para hacer cualquier video con cualquier voz. Sí. Entonces, creo yo que tenemos que ver la inteligencia artificial con mucho respeto, pero también con una visión complementaria y con una visión de que el humano es irreemplazable. Finalmente, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Y ustedes han estudiado este tema seguramente en Derecho Informático o en otras materias, con algoritmos. ¿Y saben qué son los algoritmos? No son más que los manuales, las instrucciones. ¿Y quién hace esas instrucciones y esas manuales? El humano. Entonces, es cierto que hay riesgos, pero creo yo que el sentido común, el alma, la capacidad de discernimiento, la agilidad del cerebro humano, todavía no es reemplazable, pero de que se tienen que establecer límites, se tienen que establecer, y de que los riesgos son reales con relación a la inteligencia artificial, son reales. Hay un instituto que ya estudia los riesgos principales de desaparición de la especie humana que está en Cambridge, CER, creo que se llama por sus siglas en inglés, CSER, y habla justamente de cuáles son las grandes amenazas para la desaparición de la especie humana. Como 4 de las 7 de ellas son climáticas, los desastres naturales, el cambio climático, el aumento de la temperatura, pero una de ellas es justamente el crecimiento desordenado y que pueda rebasar todo pensamiento de la tecnología. Entonces, sí, utilicen la tecnología hoy en día para lo que es sus estudios. No se concibe hoy en día trabajar sin usar la tecnología, pueden ahorrar mucho tiempo. Este libro se lo recomiendo, Abundancia, de Peter Diamandis, y él dice, creemos un mundo de abundancia. No significa un mundo de lujo, sino un mundo de oportunidades. Y las oportunidades están en el acceso, ¿no es cierto? ¿Qué tan rápido yo puedo acceder a ciertos recursos? Y eso es lo que cambia totalmente la economía y la multiplica, ¿no? Entonces, pienso yo que todavía no nos van a reemplazar. De hecho, gracias a la inteligencia artificial, los estudios dicen que van a aparecer millones de nuevos trabajos. Ahora ya lo ven ustedes si abren en Facebook, en la parte de carreras, Data Scientist, ¿no? El científico de datos, y varias otras carreras relacionadas con programación, con lenguaje, con estas cosas, que son carreras nuevas. Entonces, asuman una posición optimista y una posición positiva de cómo puedo aprovechar yo eso para mi propio crecimiento. Muy bien, sí. Nosotros como universidad, dentro de un proyecto financiado por la Unión Europea, hemos ingresado a un proceso de una plataforma de prospectiva. Y estas plataformas prospectivas ahora están mirando qué dicen los países en desarrollo sobre lo que se vendrá, sobre todo en términos de cambio climático, nuevas tecnologías, y nos llamó mucho la atención de que quieran voces de universidades que están en países aparentemente pobres y que digan qué piensan que en el futuro. Por lo general esto se debatía en universidades muy prestigiosas en el mundo, en Europa, Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero ahora están utilizando, porque creemos que los países en desarrollo y los estudiantes que están en países en desarrollo tienen mucho que decir sobre lo que se vendrá en un futuro. Claro. Así que creo que eso refuerza lo que mencionó. Pues, doctora Claudia, unas palabras finales nos encantaría recibir de usted. Bueno, todo mi cariño para la universidad, para sus autoridades, mi agradecimiento por tener este espacio y poder conectar con el futuro, que son los alumnos. Mi mensaje para ellos, que se mantengan optimistas, fuertes, con voluntad cada día de avanzar, que no se comparen con los demás, que se comparen con sí mismos, la versión de sí mismos ayer
o el año pasado con relación a hoy. Que se preparen, estamos en un mundo en constante cambio, bombardeados de información cada día, que utilicen ese scrolling que le dicen los gringos, que pasar y pasar en todas las redes, para que los algoritmos lean que ustedes quieren aprender algo. Recién utilizaba el TikTok para practicar algunos idiomas, hay bastante contenido, entonces que aprovechen un poco, no solo para distraerse, no utilizar las redes solo como entretenimiento, sino como un mecanismo de aprendizaje y formación. Entonces, manténganse optimistas y recuerden eso, que no importa cuántas veces caen, sino cuántas veces se levantan. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias.